Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Jesús, presentándote el capítulo Más que un artista, donde Nicolás Espinosa, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre el poder creador de Cristo. ¿Puede Jesús hacer nueva todas las cosas? ¿Y qué significa que Cristo sea el Verbo de Dios? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. ¿Qué significa ser un artista? Ser un artista es básicamente ser una persona que crea. Es la acción de crear. Y cuando eres una persona que está constantemente creando, por defecto, y es algo obvio lo que voy a decir, pero terminas convirtiéndote en una persona creativa. Quien crea constantemente termina convirtiéndose en una persona creativa. O sea, quien es artista, crea, y al convertir esto en su oficio o en una actividad constante, esto lo lleva a ser una persona creativa. Ahora, ¿qué cosas crean los artistas? ¿Por qué es que se convierten en seres creativos? Un artista crea una pieza artística, que obvio suena. Pero, ¿qué es una pieza artística? Una pieza artística puede ser un material tangible, ya sea tocable, una escultura, una pintura, una fotografía, visible, como un largometraje, un cortometraje, un documental, o audible, como una canción. Y esta pieza artística lo que evoca es una emoción, una historia, una experiencia, una vivencia, un recuerdo, una invitación, una intención. En definitiva, todo lo que es intangible, lo espiritual. Por lo tanto, el artista, quien es un ser que crea y se convierte en un ser creativo, sintetiza una pieza artística que evoca cosas intangibles. Por eso las canciones nos hacen recordar, por eso las fotografías nos hacen emocionarnos, los videos nos hacen sentir nostalgia o emocionarnos acerca de algo que va a pasar en el futuro. El arte y quien es artista nos alimentan de todo esto. Y de alguna manera quien es artista tiene esta bellísima función que involucra el concretar lo que a veces no es tan decible, lo que no es tan tocable. Esta maravilla del mundo de las emociones y de los recuerdos y de las sensaciones. Ahora, quien es artista no solo tiene esta actividad de sintetizar una pieza artística, una obra, sino que cuando lo hace, de alguna manera, y esta es una constante, como que traspasa parte de sí a su pieza artística. Algunos en medida, digamos, grande, sin límite. Otros tal vez de manera más tímida, más insegura, pero siempre un artista deja algo de sí mismo en su pieza artística. Yo a esto lo llamo
una transfusión de sangre y espíritu. Porque podemos ver su mano en la obra. Yo puedo ver la estética de un fotógrafo puntual en su fotografía. Yo puedo ver la manera en la que dirige un cortometraje, un largometraje, un artista visual, audiovisual. Yo puedo sentir cómo un compositor escribe una canción, pero también una transfusión de espíritu, porque transmite y deja cosas de sí mismos que no son tan percibibles al ojo o al tacto, sino que son esos sellos de artista que quien hace arte traspasa de sí mismo hacia su obra. Y bueno, Dios es un artista. La Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, nos hablan de un ser que es artista, que es creador y que es creativo, que acciona en favor de crear. Es una acción creadora. Y en el origen de la Biblia, literal, en el Génesis, primer libro que está establecido en esta gran colección de libros, hay un texto que revela esta faceta de Dios. Génesis 1, versículo 1 y 2, los dos primeros textos de la Biblia, dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay una versión de la Biblia que se llama The Message, que traducido al español diría: creó todo lo que puedes ver y todo lo que no puedes ver. Esa versión me encantó mucho porque habla de que su espíritu estaba sobre la faz de la tierra. O sea, Él creó todo lo que vemos, todo lo que tocamos, pero también, al igual que el artista, creó cosas que no son tangibles, cosas que a lo mejor no podemos ver. Dios es un artista porque Dios es creativo, es una acción creadora. Y como buen artista, fue desde el origen, según lo que dice la Biblia, creando y creando constantemente, hasta que en su actividad creativa, en su actividad de artista, llegó a un punto en su creación donde crea una de sus obras maestras, una pieza de arte maravillosa. Y en Génesis 1, del 26 al 27 podemos ver esto. Dice: entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creó al ser humano. Y es súper interesante porque dice: voy a crear al ser humano a mi imagen, a mi semejanza. De alguna forma, aquí podemos ver que existe esta transfusión de sangre y espíritu. Este artista que acaba de crear esta pieza artística hace una transfusión de sangre y espíritu. Dice: creemos al hombre a nuestra imagen. Y este texto es sumamente revelador, porque nos define. No somos un abismo, no somos cualquier cosa en el aire. Tenemos una identidad, tenemos un origen, tenemos una herencia.
somos creación de este gran artista, que es Dios. Si en algún momento te has sentido en el aire, como que no perteneces a nada, bueno, este texto está diciéndolo con mucha claridad. Creemos al hombre a nuestra imagen. Tenemos una pertenencia, tenemos un origen, es más, tenemos una semejanza con Dios. O sea, lo que somos, lo que vemos que otras personas son, es un poquito de lo que Dios es. Y eso es tremendo y es profundo, porque muchas veces queremos conocer a Dios y Dios está ahí, delante de nosotros. El ser humano es, dentro de varias cosas, parte de esta pieza artística, de este gran artista que es Dios, que crea, que toma acción, que no solo habla, que no solo contempla, sino que crea. Es una acción creativa. Ahora, como hablábamos hace algunos minutos atrás, cada artista tiene su firma. Y no estoy hablando solo de la firma tangible, que muchos artistas más bien visuales, o inclusive quienes son artistas musicales dejan su autógrafo. No solo tienen su firma física, sino que tienen su sello, su marca. Esta canción es de tal artista y lo supe al escuchar el primer acorde. Esta fotografía es de tal artista, lo supe al verla de reojo. Esta escultura es de tal artista, esta pintura es de tal artista porque tiene su sello. Cada artista tiene un sello y deja ese sello, deja esa firma, deja esa especie de legado en su obra. Traspasa un poco de sí mismo a su obra. Y Dios, como buen artista, hizo esto también. Y en Génesis 2.7 quiero invitarlos y quiero que podamos leer Génesis 2.7 porque vamos a darnos cuenta cómo Dios, quien es un ser creativo y que estaba en el origen creando, también dejó este sello, también dejó esta firma en su creación. Génesis 2.7 dice: Entonces Jehová Dios formó al ser humano del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el ser humano un ser viviente. Cuenta un poco el detalle de cómo Dios, como artista, realiza su actividad creativa. Dice que tomó del polvo para formarlo, pero que se convirtió en un ser viviente cuando sopló en su nariz aliento de vida. Este es un libro, Génesis, que fue escrito en un idioma distinto al español, por supuesto. El idioma en el que fue escrito es el hebreo. Y en este idioma, cómo se define este texto es a través de la conjugación de dos palabras. La primera es Adama, que hace alusión a la tierra, al polvo. Por eso luego el nombre de Adán, Adama, termina siendo Adán. Más el aliento de vida o el espíritu, que es definido como Ruach. Adama más Ruach conforman al ser humano. Esta pieza artística es sintetizada a través de la tierra y a través de un aliento de vida. No solo Dios busca la semejanza, no solo Dios intenciona la semejanza, sino que además deja su firma a través de el Ruach. ¿Quiénes fueron los primeros seres humanos en tratar de, o no en tratar, sino que quienes se relacionaron en el origen con Dios? Intentaron ponerle un nombre, porque
en las primeras interacciones que Dios tiene con el ser humano, no siempre se presenta con un nombre definido. Y a nosotros nos gusta ver las cosas súper en concreto. Y estos primeros profetas, estas primeras personas que se relacionaron con Dios intentaron definir un nombre. Y en la traducción que se hace para los idiomas occidentales, sobre todo en español, muchas veces se le define a Dios con el nombre de Jehová. Pero en realidad, este nombre es la versión occidental, por decirlo así, de un nombre que tenía solamente 4 letras y que no tenía vocales. Por lo tanto, es impronunciable. Incluso muchos piensan que esto tiene el significado de que su nombre era considerado tan santo que no podía ni debía ser pronunciado. El nombre, en realidad, que se le da a Dios a través de estos primeros contactos con la humanidad fue 4 letras, como les dije recién, que fueron la Y, la H, la V corta o V y la H. Y, H, V, H. ¿Quién se llama así? ¿Cómo puedes llamar a una persona YH? No, es imposible. Pero la verdad es que estas 4 letras tienen una pronunciación distinta en el hebreo. La Y se pronuncia Yod, la H Hei, la V Vav y la H nuevamente Hei. Yod, Hei, Vav, Hei. Si lo repito de nuevo, suena Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei. O sea que, de alguna manera, si lo piensan y lo escuchan, el nombre de Dios tiene una directa relación con cómo suena la respiración humana. O sea, su nombre podría estar inscrito en lo más definitorio para que nuestra vida sea vida. La respiración, que es lo primero que hacemos cuando llegamos a la Tierra, y si no lo hacemos no podemos seguir existiendo. Respirar. ¿Y qué es lo que hacemos justo o dejamos de hacer justo antes de morir? Respirar. Es tan loco como pensar que incluso el nombre de Dios está en nuestra respiración. Yo, Él dejó su firma en nosotros. Si alguna vez sentiste que no eres de ningún lado, si alguna vez te sentiste en el aire, o si de hecho quieres pensar que no perteneces a la familia de Dios, wow, es tan fuerte como darnos cuenta de que Él está en nuestra respiración. Él es nuestro respirar. Él, a través de ese soplo de vida, a través del Rúa, dejó su firma en nosotros. Este artista creó desde la perfección y dejó su herencia en esta creación que en el origen era perfecta. Pero no sé si surge la pregunta también en tu mente mientras vamos desarrollando esta idea. ¿Cómo un ser creativo que está en la plenitud de la perfección, donde todas las cosas son idóneas y hace creaciones artísticas perfectas, podría estar relacionado con alguien como yo, que soy sumamente imperfecto, que estoy lleno de enfermedades, lleno de malestares, lleno de cosas dentro de mí que no están bien? En definitiva, ¿qué ocurrió con esta creación? Yo miro alrededor y no veo una pieza artística perfecta, no veo un resultado fino, no veo un resultado detallado, veo como si muchas veces esta pieza artística hubiese sido pervertida, hubiese sido trastocada, porque ya no veo esa perfección. Inclusive el Génesis
plantea de que Dios consideró que todo lo que había hecho era bueno y decide tomarse un momento luego de terminar su creación para contemplarla. O sea, esta creación en el origen era perfecta. ¿Y por qué no pasa? ¿Por qué no podemos sentirlo de esa manera hoy? A pesar de que hay una belleza en muchas cosas, también al mismo tiempo hay cosas que ya no son tan bellas. Hay cosas que son limitadas. De hecho, nuestra propia vida es limitada. No tiene esa profundidad artística perfecta que a lo mejor Dios quiso. Bueno, el mismo Jesús da la respuesta acerca de esta interrogante que al menos yo tengo. Y en Mateo 13, del versículo 24 al 30, cuenta una historia que era conocida como parábola para tratar de hacerle entender a las personas y tal vez hacerme entender a mí por qué esto que parecía ser una creación perfecta en algún momento se ensució y esta belleza está mezclada con cosas totalmente imperfectas. Y quiero invitarlos a que podamos leer este texto, Mateo 13, versículo 24 al 30, y dice así: Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es una parábola que nos sirve para entender que en algún momento las intenciones de este gran artista era crear una pieza artística bellísima, perfecta, idónea, disfrutable. Pero un enemigo se introdujo en la sala de arte, si podemos hacer la analogía, y estropeó, ensució esto que era bellísimo, perfecto. Pero él, en vez de pensar en erradicar esta pieza artística, decidió mantenerla junto con esta suciedad, junto con esto que pervirtió esta belleza, esta pureza, hasta el día de la siega. Esto que es profundo, que es bello, esta creación, va a tener que convivir con la cizaña, va a tener que convivir con lo que está pervertido. Por eso vemos muchas veces que aún siendo nosotros una creación de Dios, aún teniendo en nosotros su firma, también tenemos que convivir con cosas que son oscuras. Pero tenemos una tremenda esperanza de que este Señor en el día de la siega va a separar la cizaña del trigo. Y no solo eso, tenemos la esperanza de que este creador, de que este artista no ha dejado de crear, no ha dejado de ser creativo, no ha dejado de recrear. Es súper interesante como el apóstol Juan lo define. En Juan 1, del versículo 1 al 4, quiero invitarlos a leer este texto. Dice: en el principio o en el origen, también como se refiere de la misma manera Génesis, era el verbo, y el verbo era con Dios,
Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En este caso, Juan, al referirse a este artista, Jesús, lo hace con la idea de que es un verbo. ¿Qué es un verbo? Es una forma lingüística de la acción. Son las acciones escritas, las acciones de la palabra. Por lo tanto, de alguna manera nos quiere decir que Dios, a través de su palabra, es una acción. Jesús es una acción. Y que Él estaba en el principio con Dios porque Él era Dios. Y que su espíritu, el Rúa o el Pneuma, como se define en griego, son la vida. Y esta vida iluminaba a los hombres. Esta vida, este Rúa, su espíritu y su connotación en el origen eran de luz. Pero ya sabemos qué es lo que pasó. En algún momento las cosas fueron llenas de cizaña. Y son aún llenas de cizaña por este enemigo. Pero tenemos esperanza de que Jesús, este gran artista, sigue creando. Porque Él es el Verbo. No era el Verbo. Él es hoy el Verbo también. Y un artista se mantiene siempre, constantemente creando. No solo creó cosas en el origen, sino que hoy también puede seguir creando. Y tenemos una esperanza en eso porque lo que ya creó y lo que fue ensuciado en nuestra vida puede ser recreado. En Isaías 43:19 lo define de una manera maravillosa. He aquí que yo hago cosa nueva, o hago algo nuevo. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. He aquí que sigo creando. He aquí que voy a crear algo nuevo. Va a ser algo que vas a poder ver, va a ser algo que vas a poder notar. Voy a abrir ríos en el desierto. Voy a hacer algo inesperado, voy a hacer algo que no parece ser lógico. Dios sigue creando. Este artista no ha cesado su obra. Si hay algo que está lleno de cizaña en tu vida y en la mía, si le echas un ojo al mundo y sientes que está lleno de cizaña, no te preocupes, que este artista sigue creando. Y el punto cúlmine, el punto idóneo, final, donde este artista va a llegar a una culminación hermosa de esta recreación, lo podemos leer en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios es un artista. Dios es creador. Dios es el Verbo. Creó, crea y seguirá creando. Su creación en el origen fue perfecta. Su enemigo la ensució. Pero Él siguió creando escenarios, situaciones, piezas artísticas para salvarnos. Y el futuro, para ti y para mí, es este. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. El dolor, la enfermedad, la injusticia, esta cizaña que estropeó esta preciosa obra de arte, tienen su tiempo definido para acabar. Y este gran artista, por fin, concluirá esta hermosa transfusión
de sangre y espíritu, que en realidad es una eterna transfusión de sangre y espíritu. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.